Bienvenidos a nuestro canal, donde siempre les traemos los mejores salseos del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense, porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero juicio épico: la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, esa que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, está envuelta en un torbellino de demandas y confesiones impactantes. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, desde los rumores que comenzaron a circular hace meses hasta las últimas noticias que han salido a la luz. Analizaremos las posibles razones detrás de este conflicto, exploraremos las pruebas que han presentado ambas partes y, por supuesto, daremos nuestra opinión sobre este drama que parece sacado de una novela. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, los últimos estrenos de series y películas, y por supuesto, mucho chisme. Así que no se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, como saben, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans creyeron que ese amor traspasaba la ficción. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la que todos admiraban y envidiaban. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran dignas de portadas de revistas, y parecía que nada podía separarlos. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de felicidad se rompió. De repente los rumores de una crisis comenzaron a sonar con fuerza. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos profesionales, de agendas incompatibles. En fin, lo que se suele decir cuando una pareja famosa está a punto de separarse. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande anunciaron su ruptura, dejando a sus fans con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Al principio ambos fueron muy discretos y respetuosos al hablar del tema. Dijeron que seguían siendo amigos, que se guardaban cariño y respeto mutuo, y que simplemente habían tomado caminos diferentes. Pero con el tiempo la situación se fue complicando. Empezaron a surgir indirectas en las redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas, y pequeños detalles que indicaban que la relación no había terminado en los mejores términos. Y aquí es donde entra en juego el tema de las demandas y las confesiones impactantes. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura no fue tan amigable como se hizo creer inicialmente. Al parecer, hubo fuertes discusiones, desacuerdos sobre proyectos profesionales y acusaciones de infidelidad. Sí, lo sé, esto se pone cada vez más jugoso. Una de las demandas que se ha mencionado con mayor frecuencia es una que habría interpuesto Hande contra Kerem por difamación. Al parecer, la actriz considera que algunos comentarios que hizo el actor en una entrevista afectaron su imagen pública y su reputación profesional. No se han revelado los detalles exactos de estos comentarios, pero se rumorea que hacían referencia a su actuación en Senkalkapm y a su supuesta falta de compromiso con el trabajo. Esto, según los allegados a la actriz, habría generado una serie de contratos publicitarios cancelados y ofertas de trabajo en proyectos cinematográficos que no llegaron a concretarse, afectando directamente su economía y su proyección como actriz. Profundizando un poco más en esta demanda por difamación, se dice que Kerem, durante una entrevista en un programa de televisión de alta audiencia, habría hecho comentarios despectivos sobre la forma en que Hande interpretaba su personaje en Senkalkapm. Si bien no la mencionó directamente por su nombre, las alusiones eran bastante claras y la opinión pública rápidamente la identificó como la destinataria de las críticas. Algunos extractos de la entrevista, que se han filtrado a través de las redes sociales, sugieren que Kerem criticó la falta de naturalidad y la exageración en la actuación de Hande, insinuando que su popularidad se debía más a su belleza física que a su talento actoral. Además, se rumorea que Kerem también habría hecho comentarios sobre la vida personal de Hande, insinuando que su dedicación al trabajo no era tan intensa como la suya, lo que habría alimentado aún más la indignación de la actriz. Estos comentarios, sumados a los que ya se habían hecho sobre su capacidad actoral, habrían provocado un daño irreparable a su imagen pública, justificando así la demanda por difamación. Por su parte, Kerem también habría presentado una demanda contra Hande, aunque en este caso, el motivo sería diferente.
Según se dice, el actor acusa a la actriz de incumplimiento de contrato en relación con una campaña publicitaria que habían acordado realizar juntos. Al parecer, Ande se habría negado a participar en la campaña tras la ruptura, lo que habría causado pérdidas económicas importantes para Kerem. Esta campaña, que involucraba a una conocida marca de ropa deportiva, estaba valorada en una suma considerable de dinero y representaba una oportunidad única para ambos artistas de consolidar su imagen como figuras influyentes en el mundo de la moda. Según los abogados de Kerem, Ande había firmado un contrato vinculante en el que se comprometía a participar en todas las etapas de la campaña, desde la sesión de fotos inicial hasta la promoción del producto en redes sociales y eventos públicos. Sin embargo, tras la ruptura, Ande habría comunicado a la marca su decisión de no participar más en la campaña, alegando que no se sentía cómoda trabajando con Kerem en esas circunstancias. Esta decisión habría obligado a la marca a cancelar la campaña por completo, lo que habría generado pérdidas millonarias tanto para la marca como para Kerem, quien había invertido tiempo y recursos en la preparación de la campaña. La defensa de Ande argumenta que el contrato contenía una cláusula que permitía a la actriz rescindirlo en caso de cambios significativos en las circunstancias personales, y que la ruptura con Kerem constituía precisamente uno de esos cambios. Además, la defensa alega que la marca de ropa deportiva estaba al tanto de la situación entre los actores y que, a pesar de ello, insistió en mantener a ambos como imagen de la campaña, lo que habría generado una situación incómoda e insostenible para Ande. Pero más allá de las demandas, lo que realmente ha llamado la atención son las confesiones impactantes que han salido a la luz en los últimos días. Varias personas cercanas a la pareja han hablado con la prensa, revelando detalles íntimos de su relación y de los motivos que llevaron a su ruptura. Estas confesiones, en su mayoría anónimas, han pintado un retrato mucho más complejo y oscuro de la relación entre Kerem y Ande, dejando al descubierto una serie de tensiones, celos y resentimientos que habían permanecido ocultos a la opinión pública. Una de estas fuentes asegura que Kerem era muy celoso y controlador, y que no soportaba que Ande tuviera tanto éxito profesional. Al parecer, el actor sentía que su fama estaba eclipsando la suya, y esto generaba constantes conflictos entre ellos. Esta fuente, que se identifica como una amiga cercana a Ande, relata que Kerem solía hacer comentarios despectivos sobre el trabajo de la actriz, minimizando sus logros y comparándola constantemente con otras actrices más experimentadas. Además, Kerem habría intentado controlar la forma en que Ande se vestía y se relacionaba con otros hombres, generando constantes discusiones y un ambiente de tensión en la pareja. Otra fuente, en cambio, afirma que Ande era muy ambiciosa y que priorizaba su carrera por encima de todo, incluso de su relación con Kerem. Según esta versión, la actriz no estaba dispuesta a hacer sacrificios por el actor, y esto terminó por desgastar la relación. Esta fuente, que dice ser un amigo en común de ambos actores, asegura que Ande estaba obsesionada con su imagen pública y que dedicaba una gran cantidad de tiempo y energía a mantener su popularidad en redes sociales y en los medios de comunicación. Además, Ande habría rechazado varias ofertas de trabajo importantes para no comprometer su relación con Kerem, lo que habría generado frustración y resentimiento en el actor. Pero la confesión más impactante de todas es la que hace referencia a una posible infidelidad por parte de Kerem. Según una fuente anónima, el actor habría tenido un romance con otra actriz durante el rodaje de una serie en el extranjero. Esta infidelidad habría sido la gota que colmó el vaso para Ande, quien decidió poner fin a la relación de forma definitiva. Esta fuente, que asegura haber presenciado el romance entre Kerem y la otra actriz, describe la situación como un secreto a voces en el set de filmación y afirma que la relación entre ambos era evidente para todos los miembros del equipo. Por supuesto, todas estas informaciones son rumores y especulaciones, y no hay nada confirmado oficialmente. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones públicas al respecto, y sus representantes se han limitado a negar las acusaciones y a pedir respeto por su privacidad. Sin embargo, el hecho de que tantas fuentes cercanas a la pareja estén hablando indica que algo turbio está ocurriendo. El silencio de ambos actores solo alimenta la especulación y la curiosidad del público, que está ávido de conocer la verdad detrás de esta ruptura escandalosa. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de este juicio épico? Pues, la verdad es que es difícil predecirlo. Las demandas podrían llegar a un acuerdo extrajudicial, o podrían seguir adelante y terminar en un juicio público. En cuanto a las confesiones impactantes, es probable que sigan saliendo a la luz nuevos detalles y que la situación se complique aún más. La cobertura mediática de este caso ha sido intensa y no parece que vaya a disminuir en el corto plazo. Cada nueva filtración, cada nuevo rumor,
alimenta la voracidad del público y mantiene la atención centrada en Kerem y Hande. Lo que sí es seguro es que este drama ha afectado profundamente la imagen de Kerem y Hande. Ambos eran considerados como dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, pero ahora su reputación está en entredicho. Muchos fans se sienten decepcionados y traicionados por su comportamiento, y se preguntan si alguna vez volverán a verlos juntos en pantalla. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los seguidores de ambos actores, con acusaciones y defensas que se cruzan constantemente. El impacto en sus carreras es aún incierto, pero es evidente que este escándalo ha dejado una marca profunda en su imagen pública. Personalmente creo que este caso es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden afectar las relaciones personales. Kerem y Hande eran una pareja joven y talentosa, pero la presión mediática, los celos profesionales y las diferencias personales terminaron por destruirlos. Es una lástima, porque tenían mucho potencial y muchos fans que los adoraban. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la fama y la importancia de mantener los pies en la tierra y priorizar las relaciones personales por encima de todo. En fin, es el resumen de todo lo que sabemos hasta ahora sobre el juicio épico entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un drama lleno de demandas, confesiones impactantes y mucho chisme. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la farándula turca. No se olviden de seguirnos para estar al tanto de las últimas novedades y chismes del mundo del espectáculo. Ahora quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo, y que hayan podido formarse su propia opinión sobre este tema tan controvertido. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande tienen posibilidades de reconciliarse? ¿O creen que su relación está rota para siempre? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Me encanta leer sus mensajes y saber sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, los últimos estrenos de series y películas, y por supuesto, mucho chisme. No se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo.